En una reunión familiar, hubo una ocasión en la que un tío de la familia de mi padre nos contó cómo es que uno de sus tantos hermanos falleció a causa de una supuesta locura. La historia es la siguiente. Cuando éramos niños, mi familia era muy pobre, y no es de extrañarse, pues un matrimonio con 9 hijos, de escasos recursos y dependientes únicamente del padre para poder sobrevivir, es más que obvio saber que la economía familiar apenas alcanzaba para poner un plato de sopa en la mesa. La casa donde vivíamos era horriblemente pequeña para todos nosotros. La mayoría teníamos que dormir en el suelo porque las únicas camas que había en la casa, una era de mis padres y otra la de mi hermano mayor, José. En ese entonces mi hermano tendría unos 25 años, mientras que los que le seguíamos no pasábamos de los 18 y 3 años de edad. Yo tenía en ese entonces unos 12, pero no parecía de mi edad, ya que gracias a la situación en la que vivíamos, tuve que obligarme a madurar muy pronto. José era claramente el hijo favorito de mis padres, tanto que al no estar conforme de tener que dormir como todos nosotros, amontonados, mi padre decidió ampliar un poco la casa, construyéndole una habitación para él solo. A todos nos parecía injusto el favoritismo, pero era inútil discutir con mis padres al respecto. Siempre le daban la preferencia por alguna razón. El resto de mis hermanos le teníamos un tanto de resentimiento a José, porque todo le permitían, incluso lo dejaban hacer y deshacer, mientras que a nosotros nos limitaban y lo poco que teníamos lo teníamos que dividir entre nosotros. Mi hermano de vez en cuando conseguía trabajos temporales y todo lo que ganaba lo usaba en él sin tener consideración tantito de mis padres y mucho menos de nosotros. En una ocasión regresó del trabajo, se bañó, se puso su mejor ropa y les dijo a mis padres que no lo esperaran en la noche, pues se iba a ir de fiesta con unos amigos y era bastante probable que llegara hasta el día siguiente. Mi padre solo lo miró, le dijo que se cuidara mucho y que evitara hacer cosas estúpidas. José tomó su chamarra y no volvió en toda la noche. Al día siguiente, temprano por la mañana, José abre la puerta gritándole a mi papá y a mi mamá para que fueran hasta la puerta. Yo, como buen hermano menor, fui de chismoso para ver cuál era el alboroto, y para sorpresa de todos, vemos que José no llegó solo, llegó acompañado de una mujer que se veía más o menos de su edad. Mis padres, sorprendidos, le preguntan: ¿qué pasó, José? ¿Quién es esta señorita? Él responde: papá, mamá, ella es Luisa Hernández y es mi novia. La muchacha saluda amablemente y educadamente a mis padres y mi madre no tarda en invitarla a pasar junto con José, diciéndoles que llegaban justo para desayunar. Eso a mí me dio muy mala espina, pues sabía que si habían llegado para el desayuno, eso significaba que las porciones de comida serían aún más diminutas para el resto de nosotros. Se sentaron en la mesa ellos solos y mis padres comenzaron a bombardearla de preguntas sobre su familia y su procedencia. Ella dijo sin tapujos que pertenecía a una familia adinerada, en la cual era hija única. Decía que su padre había fundado una gran empresa en la mejor zona comercial de la ciudad y que conocía a mi hermano desde hace unos meses atrás porque él es trabajador de la empresa de su papá. Total, entendí que nada de eso era asunto mío y terminó por darme igual todo lo que platicaban, así que me regresé con mis hermanos para ocupar mi mente en otra cosa. Al cabo de unas horas, se escucha cómo la novia de mi hermano se despide de mis padres. Escucho a José decir que regresa más tarde. Me dio curiosidad, así que me asomé nuevamente. Entonces veo cómo salen por la puerta mi hermano, la novia, mientras que mis padres los despiden cálidamente. Con ellos fuera, me le acerqué a mi papá y le pregunté por qué José se volvió a ir. Mi papá me sonríe y me dice que José fue a presentarse formalmente con la familia de Luisa, pero que más tarde regresa.
La noche de ese día, llegó José muy sonriente y animado. Todos ya estábamos por dormir, pero él llegó haciendo ruido, como si de una fiesta se tratara. Mis padres se le acercaron para preguntarle cómo le fue, y él respondió que de maravilla. Alegaba que la familia era muy buena, muy alegre y muy dadivosa. Decía que su mamá lo trató como si hubiera sido su propio hijo, y que su padre celebró su unión sacando sus mejores licores para brindar con él. El resto de mis hermanos y yo lo escuchábamos alardear y alardear de lo buena que era su nueva familia, así que decidimos ignorarlo y ponernos a dormir. Pero lo último que me llamó la atención de esa plática fue cuando mi mamá le preguntó: bueno, ¿y al final qué comiste? Él le respondió a mi mamá: comí un bistec asado acompañado de verduras, pero ahora que lo pienso, sabía un poco extraño. De entre todos los platos que había en la mesa, la carne del mío era un tanto distinta. Cuando pregunté qué era, me dijeron que era pollo de rancho. No me quise ver maleducado y aún así me lo comí, pero te voy a ser honesto, la verdad es que no me gustó. Eso fue lo último que recuerdo de haber escuchado de esa conversación. Los días pasaron y José empezaba a comportarse de una forma distinta a la que era originalmente. Antes era muy hablador, era envidioso, pesado y muy llevado con nosotros, pero desde entonces se hizo más serio, callado, siempre quería estar con Luisa, y cuando estaba en casa, casi nunca salía de su remedo de habitación. Eso claramente le preocupaba a mis padres, pero cada que intentaban hablar con él, cambiaba su humor, se ponía agresivo, y le respondía que no tenía nada, que ya dejaran de estar molestándolo siempre con lo mismo. Uno de esos días, mi papá se llevó a mis hermanos al parque. En esa ocasión yo me sentía mal y les dije que no tenía ánimos de salir, así que me quedé solo con José en la casa. Mi mamá estaba en el mercado y yo aproveché para acostarme en la cama de mis padres y así intentar descansar un poco mejor. Cuando estaba por quedarme dormido, escucho cómo José está hablando con alguien, como si de verdad estuviera teniendo una conversación. Me levanté un momento para entrar en su habitación y ver con quién hablaba, y cuando abrí la puerta, veo a mi hermano parado sobre su cama desnudo, gimiendo y frotándose el cuerpo de forma lasciva mientras menciona el nombre de Luisa. A modo de maldad, le grito: ¿qué estás haciendo? Y cuando me ve, se resbala de la cama, dejándose caer de cabeza al suelo. Supongo que la caída le afectó mucho, pues el golpe hizo que tuviera un episodio de convulsiones. Yo, al no saber qué hacer, fui por una cubeta de agua y se la tiré encima. El cubetazo de agua logró que de alguna manera recuperara el control de su cuerpo. Al menos dejó de sacudirse bruscamente. Pero en ese preciso momento, escucho un grito que proviene del marco de la puerta que está justo detrás mío. Volteo y veo que es mi mamá corriendo hacia José, gritándole qué le pasaba. José seguía medio aturdido por el golpe, pero cuando volvió en sí se levantó de un solo movimiento y empezó a voltear en todas partes preguntando dónde estaba Luisa. Mi mamá voltea a verme y me pregunta si Luisa estaba con él, a lo que yo respondí que no, que Luisa jamás estuvo en la casa. Mi madre le empieza a preguntar a José que qué le estaba pasando y por qué estaba desnudo. José cambió repentinamente su temperamento y empezó a gritarnos que le estábamos mintiendo, que él estaba teniendo relaciones con Luisa hace unos momentos y que seguramente la corrimos de la casa mientras él estaba inconsciente. Tratamos de explicarle que Luisa nunca estuvo con él en la casa y que yo lo encontré solo y desnudo en su habitación, pero él, en un arrebato de ira, nos sacó del cuarto a la fuerza y nos cerró la puerta en la cara azotándola. Mi madre se molestó y enojada tomó sus llaves y dijo que iba a ir a buscar a Luisa a la empresa donde dice mi hermano que trabajaba. Yo le dije que no me dejara solo con él, pero me dijo que no me preocupara, que está tan molesto que no va ni siquiera a plantearse en salir de su cuarto. Al poco rato llegó mi papá con mis hermanos.
Me preguntó dónde estaba mi madre y le expliqué todo lo que había pasado. Y le dije que mi madre había ido a buscar a Luis a la empresa. Mi padre se molestó también y se metió a la fuerza al cuarto de José para exigirle una explicación. Yo no entré con él, pero se escuchaban los gritos de ambos discutiendo. Me acuerdo bien que mi papá le prohibió volver a ver a Luisa y que si se enteraba de que seguía con ella, se las iba a pagar caro. Cuando mi papá se cansó de discutir, salió molesto de su cuarto y no nos dijo nada al resto de los hijos. Al poco rato llega mi mamá con cara de consternación y mi papá le pregunta que dónde estuvo todo ese tiempo. Mi mamá le responde que había ido a buscar a Luisa, pero que cuando llegó a la empresa y preguntó por ella, nadie sabía de ninguna Luisa. Preguntó por el señor Hernández, el dueño, y tampoco sabían quién era él, que hasta donde ellos sabían, el apellido del dueño era Muñoz, no Hernández. Mis padres claramente se veían confundidos y pensaron incluso en interrogar a José, pero decidieron no hacerlo sino hasta el día siguiente para que el mal humor de todos se les pasase un poco. En la madrugada de esa misma noche, yo dormía en el suelo a un costado de la habitación de José. Entre el sueño y la realidad, recuerdo haber visto una serpiente pequeña que se arrastraba por debajo de la puerta de la habitación de José, y de un momento a otro logré escuchar la voz de Luisa entablando una conversación con mi hermano. Escuchaba a Luisa decirle a mi hermano que se desnudara y que tuviera relaciones con ella cerca del río. Mi hermano, embelesado por sus palabras, hizo caso y a los pocos minutos los veo a ambos salir totalmente desnudos de la habitación, dirigiéndose a la puerta de la calle sin hacer un solo ruido. Abren la puerta, salen y cierran la puerta silenciosamente. De esa visión, supongo que me quedé dormido soñando cosas normales. A la mañana siguiente, me levanté como si nada. La puerta de la habitación estaba cerrada y en ese momento recordé ese extraño sueño que tuve la noche anterior. Quise entrar a la habitación, pero recordé que mi hermano se ponía muy intenso si entraba sin su permiso, así que mejor decidí no hacerlo. Estábamos la familia entera en el comedor para desayunar, y en ese momento se escucha que tocan la puerta en repetidas veces. Mi padre se levanta para abrir, y cuando abre, ve que son policías los que están del otro lado. Los oficiales le preguntan a mi padre: «Buenos días, señor. ¿Es usted Manuel García?» Mi padre responde: «Sí, oficial, soy yo. ¿Qué se le ofrece?» «Estamos aquí para informarle que lamentablemente encontramos el cuerpo de su hijo, José García, junto al canal de aguas residuales. Al parecer el motivo de su defunción fue la múltiple picadura de una serpiente venenosa. Necesitamos que venga con nosotros a la fiscalía para reconocer el cuerpo. Lamentamos mucho su pérdida». La familia entera se congeló por unos instantes y mi papá le dijo a los policías: «Oficial, tiene que ser un error. Mi hijo ahorita debe estar en su cuarto. No ha salido para nada desde ayer. Permítame un momento, déjeme ir a buscarlo». Mi papá rápidamente fue a tocar en la puerta de la habitación de José y al no tener respuesta, abre la puerta a la fuerza para ver si está ahí, y para la sorpresa de todos, José no estaba. Solo estaban sus ropas regadas en todo el suelo. Mi papá, muy nervioso y al borde de un colapso, mantuvo la fe en que no era José de quien hablaban y aceptó acompañarlos con mucho miedo. Mi madre y mis hermanos estaban llorando mientras yo permanecía en shock. Me negaba a creer que lo que había soñado la noche anterior pudiera haber sido verdad, así que no le dije nada a mi madre hasta que mi papá volviera con noticias. Mientras esperábamos, mi madre me pidió arreglar el cuarto de José, y mientras recogía su ropa, encontré en el suelo una muda completa de piel de serpiente, escondida entre el ropaje de mi hermano. Me asusté mucho y quise gritarle a mi mamá para contarle todo lo que había soñado, pero pensé que eso podía alterarla más, así que la guardé y no le dije nada. Después de unas horas, abre mi padre la puerta envuelto en llanto y nos da la noticia de que efectivamente
José había muerto. Y entonces fue así como perdí a mi hermano mayor. Nunca le dije nada a mis padres de lo que vi la noche anterior, pues ni yo mismo le encontraba sentido y no quería mortificar más a la familia con cosas que no podían ser verdad. Con el tiempo, y siendo mayor, la suerte me llevó hasta un supuesto lugar donde hacían limpias y trabajos de brujería. Mientras compraba un amuleto, me acordé de mi hermano y me atreví a decirle a la bruja lo que había pasado con él. La bruja sintió mi dolor y después me dijo algo un tanto perturbador. Me dijo que se cree que las serpientes, cuando se enamoran de un humano, recurren a la magia negra para tomar forma humana. Con esa forma, hechizan al humano dándolo de comer de su carne y así lo vuelven loco por ella. Cuando ya está listo, se lo llevan, tienen relaciones con él y después lo llevan a su muerte. Y bueno, al final no tengo la certeza si eso es verdad o mentira, pero si algo me queda claro es que hay que tener mucho cuidado con lo que comen y sobre todo de quién lo reciben. No vaya a ser que por azares del destino terminen igual que mi hermano José.